se movieron muchos materiales de construcción para la realización del Tren Maya. Si no me equivoco, nada más en balasto, que es una piedra muy sólida como fierro, que es la que se coloca en las vías para darle estabilidad al tren. No se usa cualquier piedra, no hay balasto, solo una mina en Calquiní con esas características. Es una mina muy pequeña. La mayor parte de esta piedra se trae desde la región de los Tuxtla, en Veracruz. Entonces, si no me equivoco, se movieron 6 millones de metros cúbicos desde los Tuxtlas. Aún cuando se hizo en una cantidad considerable por barcos a Progreso, de todas maneras se resintieron carreteras, se afectaron carreteras. Ustedes van hoy de Espujil o de Escárcega a Chetumal o a Tulum, van a ver ahí no cientos, miles de camiones de carga, porque se está trabajando ese tramo. Entonces todo esto pues ha dañado las carreteras. El compromiso es que ya a partir de marzo, abril, vamos a empezar a mejorar todas las carreteras, básicamente las que se afectaron, se dañaron con el traslado, con el tráfico de materiales de construcción para el Tren Maya. He estado yo leyendo hoy una información en donde se dice ya también la Secretaría de la Defensa se va a hacer cargo del mantenimiento de las carreteras, así como en general. Pues no, es básicamente lo que tiene que ver con las carreteras que se afectaron en la construcción del Tren Maya, dejarlas bien antes de terminar nuestro mandato. Pero ya ven cómo son sensacionalistas, alarmistas, ¿no? Ya quieren dar la idea de que todo, ¿sí?, se entrega a Marina y a Defensa. Les debe de quedar muy claro, por ejemplo, a los del periódico Reforma, que conste que les hago publicidad, porque ya estaba muy bajo su tiraje, ya hay mucha gente que tenía suscripción con ese periódico, y como se dedican a mentir mucho y son muy conservadores sus articulistas, no hay uno en el Reforma, un articulista que no hable mal de nosotros. No hay uno. Imagínense la objetividad, el profesionalismo, ¿no? La independencia
que existe en ese periódico. Bueno, se habla de que pues ya en todo está el Ejército y la Marina, pero debe de entenderse de que nosotros llegamos al gobierno y encontramos pues un desastre en el funcionamiento del gobierno. Para decirlo de otra manera, o utilizando el símil del elefante, nos encontramos un elefante echado, mañoso, reumático, que lo tuvimos que parar y a empujarlo para que caminara, porque el gobierno no estaba preparado para servir al pueblo. El gobierno era un facilitador para los negocios, las tranzas que se hacían arriba. El gobierno ayudaba, era el intermediario para que unos cuantos traficantes de influencia se quedaran con bienes de la nación, con bienes del pueblo y con el presupuesto público. Esa era la función principal del gobierno. Las empresas constructoras muy echadas a perder. Aquí en Yucatán, acaba de mencionarlo Mauricio, firmaron un convenio con un hospital en Ticul, un convenio, porque predominaban esos convenios público-privado y dejaron abandonada la construcción por años. Estoy hablando de una empresa. Bueno, ya que nos metimos a eso, otra empresa construyó un hospital aquí, en Mérida. Un hospital que cuesta, porque ya se hizo un avalúo, 500 millones. Y se iban a pagar por ese hospital 6,000 millones. Una renta anual, también mediante esos convenios. Imagínense si buscábamos acabar con la corrupción y transformar al país y hacer las obras públicas que se necesitan, ¿qué hubiésemos hecho con esas empresas que no se les puede llamar constructoras, sino contratistas, en el mejor de los casos? ¿Qué hubiésemos hecho sin los ingenieros militares? Con los ingenieros militares hicimos el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, en 2 años y medio. Con el aeropuerto, con los ingenieros militares, hicimos el aeropuerto de Tulum en 1 año, 5 meses.
con los ingenieros militares hicimos la plancha en 18 meses. Con los ingenieros militares vamos a hacer el Hospital Orán, el más grande de México, de 300 camas, en año y medio. A lo mejor en menos, porque lo tenemos que inaugurar en septiembre de este año. Una inversión en ese hospital de casi 5,000 millones de pesos. Nos han ayudado mucho los ingenieros militares. Lo mismo la Secretaría de Marina, en el manejo del puerto, en las obras de desasolve, también en la administración de aeropuertos. Ustedes a lo mejor se enteraron de cómo al momento que detienen a García Luna en Estados Unidos empieza a hablarse de que tenía tanto control el narco, la delincuencia organizada, que ellos manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México, no cualquier aeropuerto, el aeropuerto internacional Benito Juárez, lo controlaban. Tenían una clave, no sé, 045, 3545, cuando se empezaba a hablar de que se aplicaba el operativo 3545, todo el mundo tenía que salirse o voltear a ver para otro lado y se paraba el aeropuerto y bajaban aviones con droga. Bueno, ¿quién maneja ahora el aeropuerto de la Ciudad de México? La Secretaría de Marina. Y podemos probar que ha habido una disminución considerable, no solo de que ya no hay ese tráfico de droga en el aeropuerto, una reducción considerable de robos de maletas, porque hay más seguridad. Entonces, nos apoyamos en la Secretaría de Defensa y en Marina. No es militarizar el país, es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano y que nos han ayudado mucho para cumplir con nuestra responsabilidad de gobierno. Muy bien. Es aclarar eso. La Secretaría de Comunicaciones, Transportes y Obras tiene un programa anual de mantenimiento de carreteras libres, pero además hay un programa también de contratos que se hicieron en el gobierno pasado para mantenimiento de carreteras. O sea, esto es una cuestión muy especial, lo que tiene que ver con el mantenimiento de los caminos que fueron afectados por el traslado de materiales para el Tren Maya. Presidente, no deja de pasar la oportunidad en el marco
de la conmemoración de la vida, obra, el trabajo de Felipe Carrillo Puerto al cumplirse 100 años de su asesinato, preguntarle, presidente, hay pocos aspectos conocidos de Felipe Carrillo Puerto, además de su trabajo social. Fue defensor de la zona arqueológica de Chichén Itzá y difusor de el trabajo de la cultura maya. Preguntarle, presidente, ¿cuál de los aspectos del legado de Felipe Carrillo Puerto son retomados por su administración, por su gobierno? Muchos, todo lo que tiene que ver con el apoyo a las comunidades originarias, a las comunidades indígenas. Yo creo que se está haciendo bastante. Yo me formé en el trabajo en favor de comunidades. Cuando salí de la escuela trabajé 6 años como director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en el Centro Coordinador Indigenista de Nacajuca. Allá son mayas chontales, y ahí trabajé de 1977 a 1982. En Yucatán, el coordinador del INI, Instituto Nacional Indigenista, era el doctor Balán, que en paz descanse. Algunos se deben de acordar de él. Entonces, se hacían cosas en beneficio de las comunidades, de los pueblos indígenas. Nosotros en Tabasco hicimos muchas cosas. Ayer sobrevolé, porque fuimos a la refinería de Dos Bocas, y de Dos Bocas a Villahermosa en helicóptero. Pasamos por arriba de la zona chontal y me dio mucho gusto porque se tomaron fotos de los camellones chontales que se construyeron en el tiempo que fui director del INI, 1980, como chinampas, porque estamos hablando de las zonas pantanosas, y se hicieron estos camellones que son terraplenes para que la gente pudiese sembrar, porque todo se inundaba. Se contrataron dragas y se metían al pantano. Lo que sacaba la draga se servía para ir conformando camellones gordos, y por donde se movía la draga montada en un chalán iba quedando un canal, de modo que es camellón, canal, para la siembra agrícola, y el canal para la siembra de peces. Y ayer todavía pasamos, me dio gusto que están sembrados los camellones desde hace muchos años. Entonces se están haciendo cosas importantes ahora. Luego esa política se abandonó. También el neoliberalismo acabó con la política indigenista. Empezaron a poner a gentes que no tenían vocación de servicio, que los colocaban porque necesitaban darles cargos,
pero no era gente como el doctor Balán, como el maestro Larios, como todavía vive Salomón Lavlat, un antropólogo de mucho prestigio. Fíjense que en esa época conocí, porque era director de la revista del INI, se llamaba la revista México Indígena. El director era Juan Rulfo, el director de la revista. Entonces, todo esto se vino abajo después, a partir de Salinas. Y ahora hay como un renacimiento de esa política. Pues baste ver lo que se está haciendo en comunidades indígenas y además lo que se está haciendo para el rescate de tradiciones, de costumbres, de la lengua, el fortalecimiento de sus valores culturales, morales, espirituales, el enaltecer la importancia que tienen los sitios arqueológicos, el que se esté hablando de que no nos trajeron la civilización los europeos, que antes de que llegaran los europeos ya habían florecido civilizaciones excepcionales en la península de Yucatán, en todo lo que es el mundo maya, la nación maya. Entonces, todo eso ha sido muy importante, lo que se ha venido haciendo, y lo vamos a seguir impulsando. Y Felipe Carrillo Puerto pues fue defensor de los pueblos indígenas, a diferencia de otros que apostaban a que ya no se hablara el maya, a que no se mantuviese la tradición, las costumbres, la organización social de los mayas, porque según ellos, en esa modernidad malentendida, eso significaba un atraso. No se era civilizado si se hablaba maya. Así pensaban muchos, y todavía hay ese racismo, más que está soterrado, oculto, porque lo tenemos arrinconado ahora. Antes, hasta los intelectuales utilizaban lenguaje racista y nadie decía nada, y ahora no, ahora se les señala. Entonces, Felipe Carrillo Puerto pues defendió a los mayas, defendió a las mujeres. Bueno, era tan extraordinario Felipe Carrillo Puerto que, entre otras cosas, promovió el béisbol. ¿Sí sabía eso, no? Sí. Fue promotor del béisbol en Yucatán. Y hasta la fecha, ustedes saben que el estado donde hay más afición por el béisbol es Yucatán, entre otras cosas. Pero bueno, además un luchador social
importantísimo. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días, señor gobernador, miembros del gabinete. Mi primera pregunta es, ahora con este decreto que se hizo para que la distribución y compra consolidada de medicinas por parte de Birmex, que es está a cargo de la Secretaría de la Defensa, se da por terminado el contrato que se tenía con Lunops para la compra consolidada de medicinas. No, queda abierto, pero se hizo un contrato con UNOPS y en común acuerdo se estableció que habían medicinas que a ellos ya les estaba costando trabajo conseguir y que aceptaban que las adquiriera el gobierno federal, el sector salud de México, y se adquirieron ciertas claves aparte de las de UNOPS, pero sigue el contrato, sí, con el propósito de que siempre se tengan las medicinas y a buen precio y de calidad. Muchas gracias. En una segunda pregunta, he estado, ahora que he estado aquí en mi tierra, en Yucatán, he visto que todavía existen haciendas enequeneras donde se trabaja el enequén, desfibradoras. Mi pregunta sería, ¿qué se podría hacer? Porque todavía tiene mercado. Obviamente que no como a principios del siglo pasado, que venían barcos de todo el mundo a comprar el enequén, aquí en maya, ¿no? Y pues todavía se pueden hacer muchas cosas. Me contaban los trabajadores que pues los sacos de café pues los prefieren así por lo orgánico. Es un textil orgánico que puede tener mucho futuro en varias cosas. La industria los tabacaleros. Nada más te interrumpo. Sí. Pasan los aviones porque estamos en el aeropuerto de Mérida y esto es parte, ¿no?, del crecimiento y del movimiento y del progreso que hay, porque en el tiempo que llevamos han aterrizado o han despegado, no sé, como 10 aviones. Sí. Cerramos el paréntesis. Sí. Bueno, la industria tabacalera, y alguien que impulsó que se distribuyera mejor la riqueza del enequén fue precisamente Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que fue con Salvador Alvarado, hicieron pues como la revolución aquí en Yucatán para acabar con esa casta divina, los hacendados, y tuvieran que los mayas también tuvieran participación en esta riqueza, pero bueno, luego ya vino pues las fibras sintéticas y todo esto, entonces el mercado decayó y luego el neoliberalismo cerró la planta de Cordemex, que era muy grande, a lo mejor sí ya no tenía el mismo poder, pero entonces ¿qué puede hacer el gobierno estatal y federal para pues darle un apoyo a esta industria que pienso que todavía tendría mercado y tendría un valor económico, ¿no? Y que mucha gente... Sí, yo pienso que sí, que el enequén y la apicultura y otras actividades, el gobernador lo ha estado planteando
yo creo que hacia adelante se van a seguir consolidando proyectos productivos en toda la península. Van a ir surgiendo nuevos proyectos productivos y no descartar el que resurja el Enequén para usos que tienen que ver con lo que tú planteas, bolsas orgánicas, costales, en fin, todo lo que puede utilizarse, ¿no? En este tiempo, como todos sabemos, el auge del Enequén se dio durante el Porfiriato en Yucatán. Fue tanto el auge comercial que llevó a la esclavitud. El progreso de Yucatán en ese entonces y del Enequén, lamentablemente, se produjo con el restablecimiento de la esclavitud que había en Yucatán, porque el cura Hidalgo, padre de nuestra patria, proclamó la abolición de la esclavitud en 1810, pero en Yucatán y en otros estados del país realmente la esclavitud se abolió en 1914, más de 100 años después de que se proclamó la abolición de la esclavitud en Guadalajara, en Jalisco, por el cura Hidalgo, porque existían las haciendas y habían peones acasillados. Parte de esa triste historia la narra Turner en el libro México Bárbaro. Habla de Yucatán. Acá vinieron a trabajar como esclavos los yaquis deportados de Sonora y existían las haciendas. Por eso la importancia de Felipe Carrillo Puerto. Y mencionabas también a Salvador Alvarado. Él no era originario de Yucatán, él era de Sinaloa, pero era un hombre también de avanzada. En esa época se luchó en beneficio del pueblo, en beneficio de los campesinos, en beneficio de los mayas. Y pues fue parte del movimiento revolucionario, porque Felipe Carrillo Puerto también estuvo en Morelos, se entrevistó con Emiliano Zapata en Milpalta y ayudó en el fraccionamiento o el deslinde de las tierras que se recuperaron, que estaban en manos de hacendados en Morelos. En eso participó Carrillo Puerto. Luego regresó a su estado y hizo historia. Entonces lo de el Enequén, pues ya en condiciones distintas. O sea, nosotros queremos el progreso, ayer lo decía, hablaba yo de eso, pero
sin esclavitud, progreso con justicia, modernidad forjada desde abajo y para todos, no una oligarquía privilegiada, no una casta divina, sino un México, un Yucatán con justicia, con igualdad, donde todos tengan la oportunidad de ser felices. Ese es nuestro ideal. Por eso tomamos la decisión de que este año sea el año nacional. No solo es en Yucatán, es en todo México, es el año de Felipe Carrillo Puerto. Y por eso también el aeropuerto de Tulum, que es uno de los aeropuertos más importantes, modernos de México, un aeropuerto internacional, lleva el nombre de Felipe Carrillo Puerto, para no olvidarnos de quienes han luchado en otros tiempos por la libertad y por la justicia y por la democracia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ya por último, tanto mi familia materna como mi familia paterna siempre han tenido mucha admiración por Felipe Carrillo Puerto. Mi abuelo materno fue diputado y presidente municipal de Mérida por el Partido Socialista del Sureste, Joaquín Ancona Cámara, y un hermano de mi papá fue años presidente de la Asociación Carrillo Puerto y hasta escribió un libro, pero sentimos que no se ha dado la difusión correcta. No he podido leer un libro que escribió Alma Reed, que se llama Peregrina, porque no lo consigo, no hay en ningún lado. El libro de mi tío, pues ya no lo están editando, pues tampoco se puede conseguir. Yo me gustaría regalarle uno, pero no lo tengo, o sea, solo lo tengo para mí. Y ha sido, Armando Bartra hizo un magnífico libro sobre Felipe Carrillo Puerto. También hay muchas cosas que se desconocen de este prócer, ¿no? De su lucha del Partido Socialista del Sureste. Entonces hay muchas cosas que no se conocen. También se está haciendo un festival Paitán, porque es también el respeto a la cultura maya, ¿no? No solo es a la personalidad de Felipe Carrillo Puerto, sino a la cultura maya. Él cuando entró de gobernador lo hizo en maya, no habló en castellano. Eso fue una cosa. Su discurso de entrada fue en maya. Entonces, pues está este festival también de Paitán, pues habla de ese respeto a la cultura maya. Entonces, ¿qué podría hacerse para que este libro, por ejemplo, que escribió mi tío, el de Alma Reed, que Peregrina, se pudieran reeditar, que el Fondo de Cultura los pudiera rescatar y que se supieran de estos libros y darle más impulso al de Armando Bartra, que es de veras extraordinario ese libro? Si tienen oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta de muchas cosas. Muchas gracias, sí, señor. Sí. Está muy bien, y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude en esto, porque tienes toda la razón. ¿Qué pasa? Como todas estas acciones generan una reacción
en contra. Entonces, con el paso del tiempo se busca que se olvide la obra y las acciones de estos dirigentes, porque imagínense fundar el Partido Socialista del Sureste si ahora les parece mucho, ¿no?, hablar de populismo, imagínense de socialismo. Les da un patatús a los conservadores. Pero eso fue. Él fundó el Partido Socialista del Sureste. Y como se llevaron a cabo acciones en beneficio de los mayas, pues se generó una reacción opositora muy fuerte, muy conservadora. Luego se profundiza más esta lucha de progresistas y conservadores, porque el general Cárdenas también lleva a cabo en Yucatán el reparto agrario de las haciendas. Y entonces molesta mucho a los antiguos porfiristas o descendientes. Y se va olvidando o se quiere olvidar esa historia. No dar a conocer nada sobre Salvador Alvarado, sobre Felipe Carrillo Puerto, sobre el general Cárdenas. Son personajes vedados, pero nosotros no podemos olvidarlos si son defensores del pueblo. Es muy bueno lo que tú planteas. Se declara el año de Felipe Carrillo Puerto, pero a ver, en Yucatán y en México, ¿cuánto sabemos de lo que hizo Carrillo Puerto? Muy poco. Entonces, sí, vamos a hablar con Paco Ignacio Taibo para que este año también haya reediciones de libros, se difundan. Cuando los 500 años de la independencia, los 200 años de independencia del país y los 500 años de la caída de Tenochtitlan, en el 21, se hizo una colección de 21 libros, 20 o 21, 21 para el 21 se llamó la colección, y se editaron, sí, de grandes escritores, pero como más de 1 millón de ejemplares. Se entregaron a maestros y a ciudadanos, a ver si hacemos algo para que se conozca más la obra de
Felipe Carrillo Puerto. El fondo, sí. Entonces hay que hablar con Paco para ver qué tanto se tiró lo de... Y lo de Armando Bartra, que yo coincido, es un buen trabajo. Sí, sí. Pero bueno, ya. ¿Qué les parece si nos vamos? Porque tenemos que ir a Motul. Vamos allá a La secretaria dijo que hay eventos, secuestros de 2 a 3 migrantes solamente en esta zona de Tamaulipas, o en qué otras entidades están reconociendo que hay secuestros migrantes. En el norte, siempre lo hemos dicho, de que el aumento en secuestros, por lo general, nosotros logramos bajar considerablemente el delito de secuestros en el país. Hemos reducido la incidencia delictiva, menos robos de vehículos, menos feminicidios. Hemos reducido un 20% de cuando llegamos a la fecha el delito de homicidio, 20% menos en 5 años. Y el secuestro en más de 70%. Y lo que tenemos de secuestro, en algunos casos, son secuestros de migrantes para extorsionarlos. Esto lo hemos padecido en San Luis Potosí, por ejemplo en la zona esa de Matehuala, que es San Luis Potosí, también en Nuevo León, en Coahuila y sobre todo en Tamaulipas. Lo que la secretaria explicó es que no se había dado, solo en Matehuala o algo así, de un secuestro de 31 personas. Se habla de 35 o 36 y de 5 que no pudieron, que ya fueron liberados en el mismo acto y que quedaron 31. Ese es el dato, 31, 32. Y se está haciendo la investigación. Pero también esto debe de llevarnos a pensar que es muy importante cuidar a los migrantes, y la mejor manera de cuidarlos es que tengamos más albergues, estancias, como lo estamos haciendo en el sur-sureste, porque el peligro es la travesía, no solo por secuestros, sino por accidentes de autobuses, volcaduras, pierden la vida migrantes. Entonces estamos trabajando en esto todo el tiempo. A ver si no pones para que no vaya a quedar la idea de que están subiendo los secuestros. No, están bajando, pero
de los pocos que tenemos, la de secuestro del año pasado. Sí, la general, la nacional. Miren, desde que llegamos, aquí llegamos y hemos logrado esto. Es un 77.6% menos. Sin embargo, de estos 36 en un mes, 35 aquí, 36, no alcanzo a ver qué meses. Está hasta, por acá a ver si no está. No, es enero, ¿no? Del 19, pero no, noviembre, hasta noviembre. Estos 30 y, aquí es 36 de noviembre del mes, de estos es posible que algún número sean migrantes, de los secuestros en general, por la extorsión de los traficantes de personas. ¿Posible extorsión hacia los migrantes secuestrados? No sabemos, no podemos adelantar nada, pero sí hay extorsión a familiares que les hablan. En algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales, y como les importa llegar a la frontera, porque ya hicieron sus trámites, la detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo. Es una extorsión. Hay casos así, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué resulta. Desde luego lo que deseamos es encontrarlos a todos sanos y salvos, y estamos haciendo ese trabajo con el gobierno de Tamaulipas. Se está reforzando la búsqueda con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Muchos más elementos y helicópteros y todo lo que se necesite para apoyar al doctor Américo Villarreal y a la Fiscalía Estatal. ¿La mayoría son venezolanos? Hay según la información que tenemos, de varias nacionalidades, pero sí, la mayoría, al parecer, venezolanos, pero también hay, sí, pero también colombianos y de otras nacionalidades. Vamos a esperar mañana para dar la información completa. ¿Qué grupo estaría detrás de este caso, presidente? No, mejor mañana hablamos. Además, la verdad, no a ti, pero a tu periódico le tengo mucha desconfianza, porque los de Reforma son muy buenos. ¿Cómo
¿cómo se dice en el argot del periodismo? Vuelan. Calumnian. No tú. ¿Cómo se llama el director de ahora? Que era de las Juventudes Comunistas. Y dio un gran viraje. Roberto Zamarripa era dirigente de los comunistas, pero pues así sucede, ¿no? Se cansan de ser como eran y les gusta pasarse al bando de los fifís, al conservadurismo. Pero somos libres, así también suele pasar, que de repente los fifís conservadores se pasan al flanco izquierdo, pero somos libres. Más que llama mucho la atención, ¿no?, de que Roberto Zamarripa, que era un periodista formado en La Jornada, imagínense, pero además de familia progresista, gente honesta, con ideales humanistas. Pepe, su hermano, un santo de convicciones. Y Roberto termina de director del periódico que es El Boletín del Conservadurismo, de un pasquín inmundo. Agarrado de la mano de los Junco de Nuevo León. ¿Saben ustedes? Claro que lo saben, porque ustedes son expertos, son profesionales del periodismo, saben mucho. ¿Saben lo que es el norte de Monterrey? Les sigo mencionando algunos periódicos de esos de antes, conservadores. No, ya no. Que viva la libertad y que viva la prensa libre. Y vámonos a desayunar.